Gloria a Dios. En esta serie, hermanos, que estamos compartiendo ya desde que comenzó el trimestre, mejor dicho, desde que comenzó el año, estamos hablando y diciendo, reconociendo más que nada, que necesitamos conocer a Dios. Es más, el lema del año es pasemos a conocerlo. Allá al principio de año hablábamos de este pasaje de Oseas, que el pueblo pereció por falta de conocimiento de Dios, no de la ley, que los religiosos de la época la sabían de memoria. Pero perecieron y murieron y fallaron, hermanos, por no conocer a Dios. Por eso, en este trimestre dijimos que además de conocer a Dios, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Reconocíamos que cada vez que nos proponemos conocer a Dios, increíblemente descubrimos cómo estamos y cómo somos, pero principalmente descubrimos nuestra identidad. La identidad con el original, la que el Señor quiso darnos. Que lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa tergiversó en nosotros esa identidad. Y hoy cada vez sabemos menos quiénes somos. Y con todo respeto, cantamos, muchas veces hasta en lengua hablamos, saltamos, con júbilo gritamos, pero nuestros hechos y nuestras actitudes gritan que no sabemos muy bien quiénes somos. Es más, entendimos durante este tiempo que no debemos obedecer a Dios por una mera obediencia de reglas o porque esto nos lleve al cielo. No. Aprendimos o recordamos que obedecemos a Dios porque lo amamos. Que obedecemos a Dios porque somos hijos de Dios. Porque obedecemos a Dios porque en nosotros está puesto el sello del Espíritu Santo de Dios. Obedecemos a Dios porque en nosotros mora la presencia divina del Espíritu Santo. Dios en nosotros, dándonos nueva vida. Las cosas viejas y hoy son todas hechas nuevas. Venimos hablando del espejo de Dios que somos nosotros y que reflejamos, como dice Pablo en Corintios, la gloria de Dios. De gloria en gloria, siendo transformados a través del Espíritu Santo de Dios. Venimos hablando que somos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Este físico que de vez en cuando anda medio complicado. Bienvenido al club, hermanos. Después de los 40 y algo, le decía yo a mi compañero y él me miraba como diciendo, claro, él está en eso, en los 40. Yo, ahora agárrate, ahora vas a ver. Ahí nos duele acá, y nos duele allá, ay, aquí, y esto. Pero hermanos, el cuerpo, también tenemos el alma, que son las emociones, pensamientos, voluntad y una cantidad de cosas, decisiones. Y el espíritu. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar sobre, dentro del tema del alma, donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos y todo eso,
quiero dedicar un tiempo, a pesar de que hoy es Santa Cena, hermanos, para hablar acerca de la mente, de nuestros pensamientos. Y por eso puse como título de este mensaje: el lente con el que entendemos la vida. Ya aprendimos a limpiar nuestro fondo de plata. Durante la semana hablamos bastante sobre esto, y el domingo pasado también. Hablar de nuestro espíritu para conectarnos con Dios. Hablamos de comunión, hablamos de intuición, hablamos de conciencia. Pero hoy subimos una etapa más arriba de ese diseño que somos nosotros, y vamos a hablar un poquito de nuestra alma, el cristal de ese espejo. Pero específicamente hoy quiero hablar acerca de nuestra mente y nuestro entendimiento. Los seres humanos no experimentamos, y hermanos, no quiero filosofar hoy, pero es una realidad. Los seres humanos no experimentamos la vida tal como es. Esa frase no es la correcta. La frase correcta es: experimentamos la vida como la entendemos, como la vemos. Dos personas, para darle un ejemplo de esto, pueden pasar por el mismo problema, exactamente el mismo problema, y una se puede deprimir y la otra se puede fortalecer. ¿O miento yo, hermanos? ¿Lo hemos visto o no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué tienen de diferente estas dos personas? Su manera de entender el problema, de entender la vida, de ver la situación, de enfrentarlo. ¿Por qué es distinta? Quiero que entendamos que el objetivo del enemigo, hermanos, del diablo, su mayor objetivo es rayar, empañar, distorsionar el cristal de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que veas tus problemas. Y escuchen lo que voy a decir, porque es muy importante, hermanos. La tarea del enemigo es distorsionar tu cristal para que veas tus problemas mucho más grande de lo que son. Y a Dios, escuchen, y a Dios más pequeño de lo que es. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? Para comprobar, para entender, para darnos cuenta, para saber, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primer punto de este mensaje, queridos hermanos: el síndrome de Goliat. El síndrome de Goliat, y le agrego, para los que están anotando, la amnesia espiritual. Pensemos en Primera de Samuel, capítulo, no sé si lo puse, Primera de Samuel, capítulo 17. Sí, ese pasaje no lo puse, pero ahora vamos igual, no importa, ustedes ya lo conocen de memoria, hermanos.
El gigante Goliat se paró frente al ejército. ¿Durante cuántos días? ¿Cuántos días estuvo el gigante frente al ejército de Israel? Muy bien, María Eugenia. 40 días. 40 días el gigante frente al ejército de Israel. ¿Haciendo qué? Gritando. Él salía y gritaba amenazas. ¿Cuál era el objetivo de Goliat? Intimidar, sí, Jesús, pero ¿sabes qué? Tú y yo entendemos quizás lo que es intimidar, pero cuando decimos intimidar, esa palabra parece que queda intimidar. Hermanos, el objetivo de Goliat era destruir la mente de los soldados. Destruir la mente. ¿A través de qué? De la intimidación, sí. Pero aniquilarles la mente. El historial olvidado. ¿Por qué puse amnesia espiritual? Ese ejército, hermanos, es bueno que recordemos lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47 al 48. Cuando Saúl se hizo cargo del reinado, y miren bien, de Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos alrededor. Moab, amonitas, Edom, los reyes de Soba y a los filisteos. ¿Y qué dice la palabra en Samuel 14? A donde quiera que se dirigía, ¿era qué? Vencedor. Reunió a su ejército y derrotó a los amalecitas, librando así a Israel de los que lo saqueaban. Ese ejército, hermanos, no era un grupo de cobardes novatos. Ese ejército que escuchaba los gritos de Goliat durante 40 días no eran principiantes. Vencedores. Tenían un currículo impresionante de victorias. Cuando el mundo logra empañar el cristal, quiero decir algo. Cuando el mundo logra empañar el cristal de tu mente a través del miedo, ¿cómo el miedo trabaja, hermanos? Cuando el diablo logra empañar el cristal a través del miedo, como lo hizo aquel día con el ejército de Israel, sufrimos muchas veces amnesia espiritual. El miedo nos hace olvidar cuántas veces Dios me sanó. El miedo me hace olvidar cuántas veces Dios me bendijo. El miedo me hace olvidar cuántas veces estuvo la provisión de Dios cuando yo necesitaba. El miedo me hace olvidar cuántas veces estuvo la protección de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Cuántas veces Dios me dio victoria en el pasado? El miedo me hace sentirme indefenso frente al problema. Indefenso. Pero ahí viene David. Por eso, antes de leer el versículo, segundo punto del mensaje es la lente de la fe y de la memoria espiritual. Memoria. 1 Samuel 17, de 34 al 37. David respondió a Saúl. ¿Qué le dijo David?
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. El mismo Dios que actuó con el león, con el oso, es el mismo Dios. Dios me va a librar de la mano de este filisteo. David llega al campamento y ve ¿a quién? Al mismo gigante. El mismo gigante. Pero hay algo en su entendimiento, hay algo en su mente que opera diferente a todos los soldados que estaban allí. Hay algo que trabaja de manera diferente. Por eso él va ante Saúl y saca de su propia memoria todo lo que Dios había hecho. Por eso puse en el estado, los que miran estados, historias, puse esa foto, esa imagen, digamos, no es una foto, es una imagen. El ejército de Israel mirando al gigante, pero David mirándolo con una lente diferente. La lente de David lo muestra a Goliat pequeño. David filtró sus problemas. David filtró sus problemas presentes. ¿Y cuál era su problema presente? Goliat. Lo filtró a través de ¿qué? De sus victorias pasadas. Su entendimiento, su pensamiento, su fe estaba basado en ¿qué? En él. En su fuerza. En la puntería que tenía con él. No, hermanos. La fe de David estaba basada en la fidelidad de un Dios que no lo había dejado solo en el pasado y no lo iba a dejar solo ahora. Dios es fiel. Él fue fiel. Él es fiel. Y Él será siempre fiel. Porque Él es fiel. Aleluya. El mismo Dios de ayer es el de hoy, dijo David. No miró el tamaño de Goliat. Miró el tamaño de su Dios. Tercer punto de mi mensaje. No sé si puse ahí. No puse. Tercer punto de mi mensaje. La mente fortalecida. Un diario mental de esa mente fortalecida de David. ¿Y saben dónde lo encontramos a ese diario? Mi esposa, me acuerdo que en una época hacían diario cuando era jovencita. Escribía A mí nunca me dio para escribir. Pero ella tenía un diario de ella. Escribía. Qué bueno es eso. David tenía un diario. ¿Saben cuál es el diario de David? Me encanta leerlos. Los salmos. David no derribó al gigante por suerte. Él tenía disciplina para mantener el cristal de su mente siempre limpio. Y los salmos nos revelan los secretos de David. ¿Cuál era el secreto de David, por ejemplo, contra la ansiedad? ¿Cuántos son ansiosos? No levanten la mano, hermanos. Se va a levantar acá toda la iglesia. David decía en el Salmo 94:19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando el ruido ataca, hermanos,
La palabra de Dios estabiliza la mente. Cuando empieza a venir mucho ruido, mucha cosa, muchas voces, muchos sonidos, la palabra de Dios, tus consolaciones, alegran mi alma. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. David no confiaba en su propia lógica. David le pedía a Dios que limpiara constantemente su entendimiento, porque él no confiaba en su lógica. ¿Lo haces? Pruébame, Señor. Pruébame, Señor. Conoce mis pensamientos. Examíname, mírame. Someter nuestra mente al escáner de Dios. Yo ahora en julio tengo tomografía de vuelta. Mañana, esta semana tengo lo anali, todo lo anali, diría mi compañera, lo anali. Tengo todo lo anali y en julio tengo la tomografía y ahí en esa tomografía se ve todo ahí. Ya me hice una vez una resonancia y qué bueno, hermanos, que todas estas cosas han venido para estos avances, para poder ayudarnos en nuestra salud. Pero ¿cuántos sometemos nuestros pensamientos al escáner de Dios? ¿Cuántos somos capaces de decirle, Señor, aquí estoy? Aquí está lo que pienso, aquí está lo que creo, aquí está lo que estoy ideando, aquí están mis planes, aquí están mis objetivos, mis propósitos. Salmo 19, 14. Filtrando la meditación, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si estás mucho tiempo meditando y pensando en la crisis, vas a vivir en derrota. Si estás meditando, pensando en Dios, en su poder, en su palabra, en lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, verás la victoria. Dejar que Dios obre en las cosas que meditamos. Hermanos, esta parte a mí me toca mucho como pastor. Porque los pastores, por lo menos yo, constantemente estamos sacando algunas conclusiones. Esta cabecita acá, hermanos, ay, el día que me hagan un escáner acá van a encontrar. Los pastores, ¿qué estoy haciendo acá, Señor? En otro tiempo, oh, ¿para qué me trajiste acá, Señor? ¿Será que estoy en el lugar correcto, Señor? Oh, Señor, cuando tú quieras, Padre, puedes moverme. Ay, Señor, yo no quiero ser obstáculo. ¿Será que soy yo que estoy mal? Ah, Señor, ¿será que fui yo el que me equivoqué? Pero esto y por qué. Y constantemente nuestra mente está sacando conclusiones. Meditamos. Cuando hay algunas crisis, muchas veces nos detenemos en ellas. Nosotros, los pastores. Y nos detenemos. Y nos detenemos a veces a tal punto que quedamos tan metidos ahí. Arrastrando, quizás a veces he visto a una congregación entera
a la derrota. Por no permitir que el Señor nos ayude a filtrar las cosas que están pasando por nuestra mente. ¿Hay crisis en nuestras vidas, hermanos? Sí, hay. ¿Hay momentos difíciles? Sí, hay. Bienvenido al club. Pero en Él somos más que vencedores. ¿Cómo olvidar el Salmo 27:3? La mentalidad inquebrantable de David. Aunque un ejército... Bueno, esto ustedes lo saben de memoria. A ver. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Una mente anclada en Dios. Una mente que no se quebraba ante la presión externa. Una mente que gritaba, aunque un ejército se levante, no va a temer mi corazón, porque sé quién está conmigo. Me encanta, hermanos, hablar de David y podríamos estar toda la noche. Pero también podemos hablar de Pedro y... Bueno, ahí apareció el punto 3, que para que lo puse después. Este pastor se pasa también. El antídoto, el escáner, el filtro, la fortaleza. Punto 4 de este mensaje, Pedro y Pablo. También en Pedro y Pablo, hermano, Pablo y Pedro vemos un entendimiento diferente. En Pedro vemos el lente de Dios en proceso. Cuando estaba Pedro caminando sobre las aguas, su mente estaba como enfocada en Cristo. Sus ojos puestos en el Señor, como dice Hebreos. Entendió Pedro que lo imposible era posible. ¿Y qué hizo? Caminó sobre las aguas. ¡Wow! ¿Ustedes tienen idea de lo que habrá sido esto, hermanos? ¿Ustedes tienen idea de lo que habrá sido este milagro para Pedro y para los que estaban en el barco? No estaba en una orilla, hermanos, estaba en el mar. Bajarse del bote, hermanos, del barco, digo, y poner el pie sobre el agua y caminar. Yo no sé cuántos pasos dio Pedro, hermanos, no, la palabra no especifica. Pero qué glorioso habrá sido eso, hermanos. Mirar a Cristo y caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro dejó que el ruido de las olas, la fuerza del viento, empañaran su entendimiento, ¿qué le pasó a Pedro? Ahora pregunto yo, hermanos, ¿las olas estaban antes o no? ¿El viento fuerte estaba antes o no? ¿Y por qué caminaba y no se hundía? Enfocado en Cristo. Sus ojos puestos en el Señor. Su mente no estaba procesando otra cosa que no sea Cristo Jesús. En su mente, aunque esta frase es de Pablo, pero en su mente estaría diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él somos más que vencedores. Pues amén, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y lo miraba. En Pentecostés, el Espíritu renovó su mente. Y ya lo saben, hermanos, pasó de ser un cobarde a ser un león en la fe. Tanto es así que se convirtió en uno de los mártires de la fe. Pablo, el lente del gozo, el lente del propósito.
encarcelado, azotado, naufragado. La mente humana, hermanos, la lógica del mundo, diría que es como la peor de las derrotas. Depresión profunda. Este hombre decidió seguir a Cristo. Miren todo lo que los azotes que la otra vez estuve mirando un estudio. Usted dirá, pero hay que hacer estudios sobre esto. Y bueno, hermano, hay de todo. Un estudio o un relevamiento de los azotes que había recibido Pablo en su vida después que conoció a Cristo. Es impresionante, hermanos. La cantidad de veces que lo azotaron y la cantidad de azotes que recibió por la costumbre y la forma de castigo de la época romana era impresionante. Una persona que pasó lo que pasó Pablo debería convertirse ¿en qué? En una persona deprimida, angustiada, sufrida, triste, motivo de depresión profunda. Pero el cristal de Pablo estaba tan limpio, hermanos. Su mente y su entendimiento estaban tan renovados que el entorno de Pablo y todo lo que le sucedía no gobernaban su mente. Ahí está. ¿Esta qué? Leve tribulación. Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto decía Pablo. ¿Qué decía Pablo en Filipenses? Desde la humedad de una prisión romana. Mira, hermanos, la prisión romana no era un hotel 5 estrellas. Muy lejos de eso estaban. Pablo, desde la humedad de una cárcel romana, escribió cartas como Efesios, Colosenses, Filipenses. ¡Qué increíble, hermanos! Filipenses es conocido como ¿qué? ¿Sabían cómo es conocida Filipenses? La carta del gozo. La carta del gozo. Estamos todos locos. En una cárcel romana pasando mal. La carta del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo, hermanos, un hombre que estaba a punto de ser ejecutado puede escribir esa frase? ¿Cómo? Su entendimiento, hermanos. El entendimiento de la vida, el entendimiento de los problemas, el entendimiento de su contexto, de lo que le sucedía, convertía el dolor en propósito. Su cuerpo estaba mal, sí, preso, mal, castigado. Pero su mente volaba libre, hermanos. En la voluntad de Dios. Y por último, la mente de Cristo. El cristal perfecto. Cristo, el modelo supremo. Ningún ser humano tuvo el cristal tan limpio como Jesús. Ante la gente, la mente religiosa veía a la mujer adúltera como una oportunidad para apedrearla. Jesús entendía que era un corazón que necesitaba gracia. Aleluya. Ante la tormenta, los discípulos gritaban. ¿Lo que gritaban? ¡Nos ahogamos! ¿No ves que nos ahogamos? ¿No ves que perecemos? Jesús dormía en plena barca. Para allá y para acá, Jesús durmiendo.
porque entendía el propósito de Dios no se hunde. En la cruz, todo el infierno, todo el mundo espiritual, el infierno pensó que aquel momento era la derrota de Cristo Jesús. Pero Jesús sabía que aquella era la puerta de salvación. La puerta de salvación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No os conforméis. No dejen que Goliat les programe la mente. Querida iglesia de Cristo Jesús, queridos hermanos del Centro Cristiano, queridos hermanos y amigos que nos ven por esa pantalla, porque estamos grabando, gracias al Señor, los mensajes. Tú que estás sentado en tu hogar, rodeado de problemas, rodeado de dificultades. No dejemos que Goliat controle nuestra mente. No dejemos que Goliat controle nuestro entendimiento. Transformamos nuestro entendimiento. Renovamos esta mente como lo hizo Cristo Jesús. Y vemos más allá de lo que nos está sucediendo ahora. Vemos más allá de los problemas que estás pasando. Vemos más allá de las situaciones y dificultades que estás viviendo. Termino, hermanos. Tu vida se moverá en la dirección que tu entendimiento y tus pensamientos la lleven. Aquel día transformó la vida de David. Hermanos, David tuvo aquella oportunidad y no la perdió. Aquel día fue clave en la vida de David. Él podría haber escuchado los gritos de Goliat y haber tomado la misma decisión que miles de soldados que estaban allí aquel día. Pero David hizo algo diferente que transformó toda la historia de David. ¡Qué tremendo, hermanos! Una decisión que transformó su vida. Si entiendes la vida desde el miedo, si quieres vivir la vida con amnesia espiritual, olvidando todo lo que Dios ya hizo en tu vida. Y perdón, hermanos, pero esa imagen me viene a la mente, los soldados temblando en una trinchera o en algún lugar escondidos, cada vez que asomaba el gigante Goliat y pegaba el grito, estos hombres temblaban. Hombres que habían experimentado la victoria de Dios en muchas oportunidades, temblaban delante del oponente. Si entiendes la vida desde el Dios, enfrentarás a los gigantes como David. Por eso lo que les pido en esta noche, vamos a limpiar el cristal de nuestro entendimiento. Empiezo yo, hermanos.
Este mensaje me habla a mí en primer lugar. Cuántas cosas el diablo y las voces de nuestra mente a veces tratan de engañarnos y tratan de que olvidemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestro ministerio. También lo hace con ustedes. También lo hace con sus familias. También lo hace en su hogar, lo hace en su trabajo. ¿Cuántos reconocen que se han puesto a escuchar los gritos de Goliat? Dejen que el pastor levante la mano, no levante usted. Escuchamos los gritos de Goliat. Crisis, diagnóstico de enfermedades, problemas económicos, deudas, dificultades. Que no nos causen amnesia, que no empañen nuestra mente y nuestra visión. Vamos a rendir nuestra ansiedad, vamos a rendir nuestro temor, vamos a rendir nuestro miedo, vamos a rendir nuestra lógica humana. Vamos a clamar que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, pero principalmente vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo. Señor, quiero ver las cosas como las viste tú y las ves tú, Señor. Dame tu mirada, Señor. Yo quiero ver la victoria. Que estamos perdiendo, hermanos soldados. Estamos perdiendo soldados porque están escuchando a Goliat y se están alejando de la batalla. Hay soldados que están volviendo a su casa por temor a Goliat. Y no van a disfrutar de la victoria. Porque fue más grande el grito de Goliat que la fe en el Dios poderoso. Eso está sucediendo, hermanos. El alma, el asiento de nuestras emociones, donde nuestro pensamiento increíblemente juega un papel clave. Lugar donde increíblemente dos personas frente a la misma situación pueden tener finales diferentes. Señor amado, agradezco a todos los hermanos que se conectaron para escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar en esta noche, queridos hermanos. Póngase en pie, por favor.